Tengan todos una muy buena tarde. Vamos a continuar con nuestros temas de la prueba individual que hemos estado abordando ya en la sesión anterior. Solamente trato de recordarles a ustedes que hemos estado analizando en las últimas clases lo que es tal vez la etapa más importante del proceso civil, que es el desarrollo o el debate, que se desarrolla, valga la redundancia, durante el periodo de prueba. Sin embargo, también hemos estado abordando la forma en que nosotros podemos incorporar legalmente una prueba al proceso. Yo quiero que por favor a ustedes no se les olvide que para que una prueba, cualquier prueba de las 7 que ya ustedes ya conocen, se incorpore legalmente al proceso, la prueba debe ser ofrecida, es decir, anunciada, debe ser propuesta o pedida y debe ser aceptada o diligenciada por el juez. Esos 3 procedimientos yo los he explicado en los medios de prueba que ya analizamos. Hemos hablado de la declaración de parte y de la declaración de testigos. El día de hoy voy a abordar 3 medios de prueba más. Vamos a abordar el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial y la prueba de documentos. Y vamos a tener la misma temática. Yo voy a tratar de explicar en qué consiste la prueba, cómo se ofrece, cómo se propone, cómo se diligencia. El día jueves estaríamos concluyendo con 2 medios de prueba más, que serían las presunciones y los medios científicos de prueba. Vamos a hablar un poco sobre la fase previa a la sentencia, que son los alegatos, y la semana entrante todavía vamos a trabajar el día martes con un último punto que vamos a abordar, que es posiblemente hablemos un poco de la sentencia. Los exámenes de ustedes empiezan el 18 de mayo, que creo que es, déjenme recordar, que es el día jueves de la semana entrante. Por consiguiente, tenemos clases el día de hoy, el día jueves, el día martes, antes de que inicien los exámenes parciales con ustedes. Tengo entendido, salvo un cambio distinto, que nuestro examen final será el 22 de mayo, o sea, el día lunes, pero eso pues ya estaremos viendo en su oportunidad. Como les digo, todavía estoy haciendo las diligencias y los trámites para conseguir un espacio físico para poder albergar a 200 personas para poder desarrollar un examen presencial, pero eso todavía es un impasse, no estamos siendo muy fácil que digamos, pero ya lo dejaremos para su oportunidad. Vamos a dar inicio entonces hablando de esta prueba de dictamen de expertos. Siempre, en cierta forma, es importante resaltar algo que pasa en el ámbito procesal. El juez es un experto en derecho. El juez es un abogado y notario como ustedes, como van a ser ustedes, y lógicamente él decide conforme a derecho. Él se basa en las pruebas para tomar determinaciones, los procedimientos establecidos en la ley y dicta su sentencia acorde a lo que él cree que pudo probarse o no se pudo probar. Para lograr probar algunas cuestiones, pues hay pruebas directas, hay pruebas indirectas, hay pruebas por inducción o deducción. Como el juez es un experto en el derecho, pero no un experto en otras materias, a veces se hace necesario contar con la ayuda de personas colaboradoras dentro del proceso que tienen ciertas características, ciertos estudios, cierta expertise para determinar algunas circunstancias. Por ejemplo, para determinar la falsedad de una firma, hay expertos; para determinar aspectos de electricidad, hay expertos; para establecer algunos asuntos de construcción, hay expertos; para determinar aspectos de daños morales o físicos, hay expertos. Pero bueno, entonces el juez tiene que auxiliarse de esto. Esta prueba es una prueba por inducción o deducción, o sea, no es una prueba ni directa ni indirecta. Es una prueba por inducción o deducción, que significa que a nadie le constan los hechos. Perdón. Sino que los expertos, basados en su experiencia, en su expertise, en sus conocimientos, pueden inducir o pueden deducir un hecho que es relevante para el proceso. ¿Quién es el experto entonces? Una persona con conocimientos y habilidades que pueden y le permiten determinar, deduciendo o induciendo ciertos hechos que le interesan al proceso. Un ejemplo muy típico de un experto es el que se analiza la falsedad de una firma, si fue la misma propuesta por quien corresponde o no corresponde, ha estudiado para ello, tiene habilidades para ello y puede determinar si una firma fue puesta por quien aducen que fue puesta o
fue puesta por una persona distinta. Esto lo hace, insisto, porque tiene sus estudios y tiene sus habilidades. Y él le permiten determinarle, decirle al juez si esa firma fue o no fue puesta por la persona a quien se le imputa, y por consiguiente puede determinar ciertos hechos que no le constan a nadie en forma directa ni en forma indirecta. ¿Qué es un experto entonces? ¿O qué es la prueba de expertos? No es ni más ni menos que es esta prueba por la cual especialistas en ciertas materias, basados en sus habilidades, en su experiencia y sus conocimientos, aportan resultados o apreciaciones que le permiten al juez determinar ciertos hechos que interesan al proceso. Esta prueba de expertos son terceros que coadyuvan con el juez en la prueba, simplemente, insisto, por sus habilidades y sus conocimientos. Como hemos hablado en todos los demás medios de prueba, yo lo he explicado en los demás medios de prueba, siempre vamos a hablar de cómo se ofrece, cómo se propone y cómo se diligencia. Para que ustedes tengan un conocimiento y eso no se les olvide nunca, la prueba en general, toda la prueba en general se ofrece en forma genérica en la demanda, con excepción de la prueba documental. Y lo mismo vamos a estar hablando nosotros de esta prueba de expertos. Esta prueba de expertos se ofrece en la demanda, si es por parte del actor, o en la contestación de la demanda, si es por parte del demandado, en forma genérica. Eso quiere decir que simplemente en el apartado respectivo de mi demanda o de mi contestación, le voy a decir al juez que quiero o ofrezco un dictamen de expertos. Yo no tengo que indicar quién va a ser mi experto en ese momento, ni tengo que indicar sobre qué quiero que él dictamine. Eso lo voy a hacer con posterioridad, pero en el ofrecimiento va a ser una petición o una información muy genérica, un solo anuncio. Ahora, en el ámbito de la proposición y el diligenciamiento de la prueba, esta es importante tomar en cuenta que debe desarrollarse y diligenciarse dentro del periodo de los 30 días de prueba. Miren, la mayoría de pruebas, de las 7 que enuncia el artículo 128 del Código Procesal, todas deben de proponerse y diligenciarse durante los 30 días, salvo las pruebas privilegiadas. ¿Cuáles son las pruebas privilegiadas? Dije, declaración de parte y el reconocimiento judicial. Entonces, un reconocimiento judicial, vamos a ver en unos minutos, que lo puede hacer en cualquier momento del proceso, y la declaración de parte ya lo vimos, que también se puede proponer, diligenciar y ofrecer diligenciar en cualquier momento del proceso. Ahora, esta prueba, ya la del dictamen de expertos, es necesario y obligatorio que se proponga y diligencie en 30 días de prueba. De una vez les adelanto, como vamos a explicar en unos momentos, esta prueba es de difícil integración, se complica porque lleva un procedimiento que voy a explicar y que es un poquito complejo para que pueda desarrollarse en esos 30 días. Empecemos con ese procedimiento, que es la proposición. En la proposición es el momento en que nosotros le vamos a pedir al juez ese medio de prueba. Eso lo hacemos cuando ya el proceso esté abierto a prueba por 30 días. Mi consejo, hacerlo al día siguiente. Si a ustedes les notifican hoy, notifican las partes hoy, el proceso comienza a contarse a partir de mañana, mañana mismo presenten su memorial proponiendo un experto. Acá, ¿qué tienen que hacer? Tienen que proponer ya a su experto. Ustedes quieren un experto calígrafo, quieren un experto mecánico, quieren un experto eléctrico, quieren un experto en construcción, bueno, no sé, cualquier ejemplo, ustedes el día que presentan su memorial durante la fase de prueba, y les recomiendo que sea el día siguiente, lo pueden hacer en cualquier momento. Mi recomendación es, por lo complejo de su integración, es que ustedes presentan un memorial y le indican al juez que quieren la prueba y proponen a su experto, al ingeniero fulano de tal o al señor fulano de tal. Y también le tienen que indicar en ese memorial al juez cuáles son los puntos sobre los cuales ustedes quieren que él dictamine. Por ejemplo, si fuera una firma falsa, que dictamine si la firma que casa tal documento fue puesta por el señor fulano de tal, que dictamine si el tal cosa. Ustedes tienen que indicarle lo que vamos a llamar puntos del expertaje. Entonces, en la etapa de proposición, reitero, en la etapa de proposición, ustedes deben de indicarle al juez quién es su experto y sobre qué quieren ustedes que él dictamine. Adelanto, la prueba de expertos se desarrolla siempre por 3 expertos, salvo que haya acuerdo entre las partes que pueda ser uno solo, pero normalmente son 3. Insisto, extrañamente, salvo que las partes estén de acuerdo, 1, si no, serán 3. Téngalo presente, no son 2, ni son 5, ni son 7, sino son
tres expertos y solo cuando las partes estén de acuerdo con uno en particular puede ser ese y sería un solo experto. Pero bueno, cuando nosotros ya le pedimos al juez y le decimos quién es nuestro experto en nuestros puntos de expertaje, el juez de esa solicitud le da audiencia a la otra parte. ¿Para qué le da audiencia a la otra parte? Le da audiencia a la otra parte para que esta otra parte pues designe también su experto. Recuérdense, ya tenemos uno, que fue el que nosotros propusimos. El juez le da audiencia a la otra parte por 2 días para que proponga a su experto, que ya son 2, y también para que esa parte, aparte de designar a su experto, indique si está de acuerdo con nuestros puntos o los impugne o agregue otros. Yo le indiqué que quiero 3 puntos para el dictamen, él puede ser que agregue unos 2 más para que sean 5, puede ser que impugne 1 para que sean solo 2, puede ser que esté de acuerdo con los 3. O sea, ese momento es para que proponga a su experto y diga si está de acuerdo con los que nosotros pusimos o agregue otros o impugne los que nosotros dijimos. Entonces, eso tiene que hacerlo en un lapso de 2 días. El juez, una vez ya la otra parte designó un experto, ya hay 2 expertos, el juez designa un tercero. Como les digo, siempre tenemos que tener expertos en número impar para que no vaya a haber un empate, por así decirlo, en los dictámenes. Los dictámenes que resuelven, que dicen, a final de cuentas, los 2 dictámenes que hay dicen exactamente lo contrario y que el juez esté en un impasse. Entonces tenemos 3 dictámenes, uno que va a emitir un experto, el otro que va a emitir otro experto y el que va a emitir el del juez. Como les decía hace unos minutos, puede ser uno solo si las partes estuvieron de acuerdo. Ahora, cuando una de las partes no designa experto, ya sea porque no quiere designar, o ya sea porque designó y el que designó no acepta el cargo, el juez puede nombrarlo o debe nombrarlo de oficio, porque, como insistía, siempre vamos a encontrar 3 expertos, uno nombrado por cada parte y uno nombrado por el juez. A falta de que se nombra por cualquiera de las partes, el juez va a designar uno también de oficio. Entonces siempre vamos a encontrar 3, inclusive los 3 podrían ser designados por el juez si las partes no hubieran designado experto o sus expertos no hubieran aceptado. Cuando ya las partes designaron a su experto, entonces el juez dicta una resolución y nombra a los expertos propuestos. Solo, insisto, los nombra. No les ha dado posesión del cargo, solo los nombra. Y entonces les da 5 días para que acepten el cargo. Y los expertos tienen 5 días para aceptar el cargo de experto. O sea, una cosa es que yo lo proponga y otra cosa es que el experto acepte. O sea, no son 2 pasos distintos. Yo propongo un experto y él tiene que aceptar para ser experto. Pero si yo lo propongo y él no acepta, pues él no va a ser experto. Entonces, una vez se designó 3 expertos, el juez los nombra, les notifica y les da 5 días para que acepten el cargo. Y si ellos aceptan el cargo, entonces les hace un acta de aceptación y de toma de posesión, por así decirlo, discernimiento de cargo, les hace saber y les da y les encarga y les da el cargo. Eso es el discernir el cargo, les da el discernimiento y a partir de ahí ellos ya son expertos dentro del proceso. Puede existir que algún experto no acepte el cargo y si el experto no acepta el cargo, pues el juez le fija un plazo a la parte que lo propuso para que haga por una sola vez una nueva designación y si tampoco el otro experto acepta o la parte no lo hace, el juez lo va a hacer de oficio. También es importante indicar que los expertos, al igual que tienen causales, los jueces, para ser recusados, también pueden ser recusados. Si se nombra un experto que es pariente de una de las partes, es amigo íntimo de una de las partes, tiene interés en el asunto, y ustedes saben que no va a ser imparcial, entonces existe la posibilidad de recusarlos. Y esa recusación debe hacerse dentro de las 48 horas de que el experto haya aceptado el cargo. ¿Ok? Cuando ya existen los 3 expertos, ya les discernieron el cargo a los expertos, entonces se procede a dictar un auto, una resolución interlocutoria en auto, que se llama auto de recepción de la prueba. Y en ese auto, el juez lo que va a hacer es confirmar el nombramiento de los expertos, va a determinar los puntos que va a contener el dictamen y va a establecer el plazo entre el cual se va a emitir o los expertos van a emitir el dictamen. Esto quiero que pongan mucha atención. O sea, imagínense todo el procedimiento que se ha hecho. Primero, el que propone la prueba presenta y propone un experto y puntos del expertaje. El juez le da audiencia a la otra parte por 2 días para que él proponga a su experto y los puntos de su expertaje. Luego el juez nombra un tercer experto.
Ya cuando los tres están designados, los nombrados, el juez les da un plazo para que acepten. Una vez aceptan el cargo, el juez les discierne el cargo. Y una vez discernido el cargo, el juez ya dicta un auto donde ya confirma su nombramiento y determina cuáles son los puntos de despertaje. Ya les dice, los expertos va a ser A, B y C, y los puntos de despertaje pueden ser los 3 puntos que propuso una parte y los otros 2 que propuso la otra, pueden ser los que el juez decida. El juez va a decir, van a emitir dictamen sobre estos puntos, A, B, C y D, y les va a dar un plazo para que emitan ese dictamen. Aquí es bien importante que tengan presente eso. Este auto del que me estoy refiriendo, donde el juez confirma el nombramiento y determina los puntos del expertaje, tiene que dictarse dentro de los 30 días de prueba. Si se dicta fuera de esos 30 días de prueba, ya esa prueba ya no tiene valor, ya no puede desarrollarse, ya no es válida, ya no se puede valorar. Por consiguiente, es importante. Pero ya se dieron cuenta ustedes todo el trámite que hay para hacer en 30 días, con un experto que no acepte, con un experto que se le recuse, con un experto que no se nombre, con un experto que no llegue, el proceso va a estar continuando en 30 días y si este auto no se dicta, esa prueba no se va a poder integrar. Por eso era mi recomendación que el primer día de prueba ustedes propongan la prueba de expertos para que esos 30 días hábiles les permita a ustedes integrar la prueba y llegar por lo menos a este auto. ¿Por qué? Porque el dictamen, sí, el dictamen puede dictarse un tiempo de 20 días, un mes, 5 meses, depende de la importancia y la complejidad del dictamen que el juez les va a fijar a los expertos para que emitan una opinión. Solo el plazo para emitir el dictamen puede salirse fuera del periodo de los 30 días. ¿Qué valor tiene la prueba de expertos? Cuando uno lee la ley, encuentra y dice que la prueba de expertos, aunque fueren contestes, emitirá y dará la oportunidad de que el juez haga su propia convicción. Así dice el artículo, y uno puede creer que eso se valora conforme a la libre convicción. No, este de prueba de expertos también, igual que todas o la mayoría de las pruebas, se valora conforme al sistema de la sana crítica, es decir, el juez lo valora conforme a principios de lógica y principios de experiencia. Pueden ser contestes, pueden ser que los 3 dictámenes digan exactamente lo mismo, pero el juez, basado en todos los demás y la experiencia, podría resolver en contra de los mismos. Entonces, aquí es bien importante resaltar que esto se valora conforme a prueba legal, sana crítica. No quiere decir que porque los 3 sean contestes, el juez va a aceptar y va a fallar a favor. Puede ser que otros medios de prueba le abran los ojos al juez para que sea otro el mecanismo. Ok. No sé si tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud sobre este tema en particular antes de que yo suba el nuevo video sobre lo que es el siguiente medio de prueba. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre esta prueba de expertos? Por favor, Carlos, es tan amable. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Con una duda respecto a el dictamen, ¿ese dictamen lo hace por escrito el experto y luego comparece al juez o cuál es el procedimiento para poder presentar el informe? El informe es un informe que presenta por escrito el experto dentro del plazo que señala. Nada más. Cuando a veces los expertos son contestes en su dictamen, es factible que presenten un dictamen entre los 3. Es posible, pero es por escrito. Es un dictamen que debe presentarse dentro de ese plazo para que al final tenga valor. Es por escrito que se debe presentar, ¿eh? Perfecto. En ningún momento entonces llaman comparecen los expertos a preguntas o algo, ¿no hay oportunidad para eso? No, nada. El experto lo que tiene que es concretarse a los puntos del expertaje. Tiene que terminar una firma, va a llegar al lugar, va a agarrar el documento, va a tomar sus fotografías para determinar si la firma, va a analizar, ahí le llaman el documento dubitado con el documento indubitado. El documento dubitado es el que tiene el problema, el indubitado es otro, también firmó la persona que efectivamente sí es la legítima
titular por explicar el nombre de la que suscribió el documento, y entonces él compara y entonces le explica al juez por qué él estima que esta no fue puesta por esa persona o sí fue puesta por esa persona. Basado en sus conocimientos, toman fotografías, explican los trazos, explican todas en las señales, y eso es lo que presentan por escrito al juez en el plazo señalado. El no presentar el documento que acarrea, el dictamen acarrea cierta responsabilidad para el experto, y por supuesto el no pago de sus honorarios profesionales, ¿verdad? Gracias. ¿El INASEP no juega algún papel en este tipo de expertaje? Mire, normalmente no lo jugaba. Yo le cuento que antes lo que hacían los jueces es que tenían una lista, por ejemplo, en caso de los expertos dactiloscópicos, dactilográficos, creo que se llaman. El juez tenía una lista de expertos que habían estudiado, que estaban apuntados en la Corte Suprema de Justicia, y lo daban. Hoy tengo entendido que se basan mucho los jueces con las propuestas del INASIF, pero usted, como parte, usted podría ir al INASIF y preguntar por algún experto, pero es una cuestión completamente privada para hacerlo. Ahora, el juez, en su experto de oficio, normalmente lo que hace el juez es auxiliarse de un experto del INASIF. Muchas gracias, licenciado. A usted, por favor, ¿eh? Gracias a usted por sus preguntas. Ok, el segundo medio de prueba del cual vamos a hablar es la prueba de reconocimiento judicial. La prueba de reconocimiento judicial, mis estimados amigos, para empezar, solo les recuerdo que es el único medio de prueba directo por percepción, porque el juez constata por sí mismo los hechos que se están siendo sujetos de controversia. El reconocimiento judicial viene a constituir, reitero, el único medio de prueba directo. Se llama directo por percepción. ¿Por qué? Porque el juez percibe con sus sentidos: olfato, gusto, tacto y por supuesto el de la vista, principalmente, algunos hechos que son sujetos a eso. Si ustedes se dan cuenta, en la filmina que estoy poniendo en el dibujo, estoy colocando a alguien que lo pongo como que fuera el juez. No tiene ni tacuchi, pero está en menos informal, pero era la figura que encontré, donde esta persona está tomando datos de un hecho de tránsito, lo está constatando por sí mismo. Esto es el único medio de prueba directo. El código de trabajo le llaman inspección ocular, en otros códigos tienen otros nombres, pero nosotros le llamamos reconocimiento judicial. ¿Qué puede ser objeto de reconocimiento judicial? Bueno, es un medio de prueba primero, como decía, directo. En el juez constata por sí mismo ciertos hechos o circunstancias que son motivo del litigio. ¿A través de qué? A través del examen de lugares, objetos o personas. Cuando yo hablo de lugares, objetos o personas, pues la realidad es que me estoy refiriendo a todo lo que está alrededor nuestro. Si ustedes en este momento que están donde están sentados comienzan a ver a su alrededor, ustedes van a encontrar, para empezar, cosas. Su computadora, su celular, su teléfono, su televisión, lo que tengan enfrente son cosas. Claro, recuérdense que cosas, todo lo que nos rodea son cosas que nosotros le llamamos bien cuando tiene un valor económico. Una piedra que me encontré en el camino, y esa no es la canción, pero una piedra que me encuentro en el camino es una cosa. Pero si esa piedra yo la agarro, la tallo, la convierto en una estatua pequeña, un rostro pequeño, lo puedo convertir en bien. Pero las cosas, todo lo que nos rodea. Por supuesto, los lugares es una cosa un poquito más amplio, también nos rodea, pero son aspectos de circunstancias, una casa, una finca, un terreno, ¿verdad? Y personas, pues lógicamente nos estamos refiriendo al ser vivo humano, no al ser vivo animal, porque me preguntaba una compañera si un animal encuadra en esto, y realmente un animal, un perrito, no es ni más ni menos que una cosa, que para nosotros se convierte en un bien porque tiene un valor económico, pero son cosas. Entonces, realmente Ay, disculpen. Entonces, cualquier cosa que esté alrededor de nosotros puede ser objeto de un reconocimiento judicial. Una persona, un lugar o una cosa. En el tema de las personas, el asunto se vuelve un poco más complejo. Les quiero decir porque normalmente, pues, hacer una inspección, un reconocimiento sobre una persona es una situación un poco como difícil. Yo de verdad les digo, no conozco casos donde en un juicio contencioso se haga un reconocimiento sobre una persona, pero sí en un juicio voluntario. Ustedes van a ver el próximo semestre cuando hablemos del trámite de una declaratoria de incapacidad, una declaratoria de interdicción, es decir, cuando solo le pedimos a un juez que a una persona mayor de edad
que carece de sus facultades mentales y volitivas y que queremos que se declare en estado de incapacidad, se hace un trámite para eso. Uno de los requisitos del trámite es que el juez lo llevemos ante el juez y el juez lo entreviste, el juez le pregunte, el juez lo vea, porque el juez muchas veces puede determinar el grado de incapacidad solo viéndolo, oyéndolo. Entonces, ahí hay un típico reconocimiento judicial sobre las personas. Esta prueba, igual que la declaración de parte, es una prueba privilegiada. Quiero que tengan bien presente, solo dos pruebas privilegiadas regula el artículo 128. La declaración de parte y el reconocimiento judicial. ¿Qué significa prueba privilegiada? Es la prueba que igual debe ser ofrecida, debe ser propuesta y debe ser diligenciada, pero es la prueba que ustedes pueden proponer y diligenciar en cualquier momento. Si el proceso aún no se ha abierto a prueba, ustedes pueden pedir la declaración de parte o el reconocimiento judicial y el juez debe desarrollarlo, aunque no se haya abierto a prueba el proceso. Durante la apertura a prueba, durante la prueba, por supuesto, también. Y después de que haya concluido la prueba, ustedes también lo pueden proponer y diligenciar, no ofrecer. El ofrecimiento será demanda. Entonces, no es necesario que se abra prueba para que esta prueba se pueda proponer y diligenciar. Por eso se denomina que es una prueba privilegiada, así le llamo yo a esas pruebas que tienen esa característica. En relación al ofrecimiento, el ofrecimiento de esta prueba, igual que en la demanda, igual que en la contestación de la demanda, se hace en forma genérica. Quiere decir que yo cuando hago mi demanda o mi contestación solo pongo y ofrezco el reconocimiento judicial. No le tengo que decir a aquel sobre qué lugar, o sobre qué cosa, o sobre qué persona. Simplemente tengo que generalizar un reconocimiento judicial. Ya cuando entre en la fase de prueba, como voy a explicar en unos segundos, pues yo ya individualizaré y ya indicaré. Pero en la demanda, en la contestación, es un anuncio genérico de la prueba. Ahora, la proposición, ya dije yo, ser prueba privilegiada en cualquier estado, cuando yo presento mi solicitud pidiendo que se desarrolle diligencia de esta prueba, entonces aquí sí tengo que indicarle al juez sobre qué cosa, sobre qué lugar o sobre qué persona. Señor juez, pretendo que se haga un reconocimiento judicial sobre el inmueble ubicado en la Quinta Avenida 2010 de la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Ya indiqué el lugar. O quiero que se desarrolle un reconocimiento judicial sobre el protocolo del notario tal, en la escritura número tal, autorizada en tal fecha. Ya dije cosa. O quiero que sea un reconocimiento judicial sobre la persona del señor fulano de tal, ya dije persona, ya estoy indicando sobre qué quiero que lo haga, pero también tengo que indicar que quiero que el juez determine, porque si yo le digo al juez que quiero que vaya a la Cuarta Avenida o a la Quinta Avenida 20 tanto de la zona 2, el juez va a llegar y se va a quedar viendo la casa y qué bonita y me alegra, qué linda está. O va a ir a ver el protocolo del notario, va a ver la escritura, sí, ya la vi, que ahí está, o va a ver a la persona. No, al juez tengo que indicarle que quiero que él determine. Por ejemplo, una casa quiero que determine si la casa tiene 2 puertas de entrada, si la casa tiene ventanas, si la casa tiene un patio, si la casa está vacía, si la casa está llena, si la casa tiene energía eléctrica, bueno, no sé. O en el protocolo determinar si el protocolo se hizo en la hoja de papel, el protocolo número tal, con registro tal, y si en el protocolo aparece una, o aparecen 2, o aparecen 3, o aparecen 4 firmas, eso es una buena cosa. Y en el caso de una persona, pues determinar en la persona si esta persona tiene un lunar en la mejilla derecha o padece una limitación física, no sé. Entonces, eso es cuando yo le pido al juez que desarrolle. Quiero que sea un reconocimiento judicial sobre tal lugar, sobre tal persona o sobre tal cosa para determinar A, B, C, D puntos. Este es el momento de la petición o proposición en cualquier estado del proceso. Ya el juez, basado en esa petición que yo le hago al juez, lo que hace el juez es proceder al diligenciamiento. Y también, por supuesto, en cualquier estado del proceso, por ser prueba privilegiada. En este diligenciamiento, lo que el juez tiene que hacer, pues es lógico, sentido común, cuando hay audiencias o diligencia, tiene que señalar un día y hora, y el juez va a señalar día y hora. Va a dictar una resolución diciendo, se señala el día 18 de mayo del año 2023 a las 10 de la mañana para realizar reconocimiento judicial sobre la casa ubicada en tal lugar o sobre la persona tal o sobre el instrumento público número tal. Esa diligencia tiene que, para que se pueda desarrollar, tiene que notificarse con 3 días de anticipación. Yo ya les decía, la parte que no propuso la prueba tiene que estar enterada. Entonces, la ley establece, cuando hay diligencias de esta naturaleza, cuando se señala día y hora para realizar algo, hay que notificar con cierta anticipación. ¿Cuánto para la declaración de parte? Dije en la sesión del martes, 2 días. ¿Cuánto para la declaración de testigos? Dije 3 días. Y en el caso del reconocimiento judicial, debe ser con 3 días
garantías de anticipación. Aquí, pues lógicamente, todo el derecho de las partes y de sus abogados de ir al lugar, a esa casa, o estar presente en el momento de reconocimiento de la persona o en el momento de reconocimiento de la cosa. Acá tienen las partes y sus abogados la posibilidad de hacer algunas observaciones que estimen pertinentes, decirle al juez, mire, señor juez, determine tal, mire, vea tal cosa, el juez, el reconocimiento judicial es para que el juez constate y las partes tienen la posibilidad de hacerle observaciones. Es más, el juez tiene la posibilidad de examinar testigos. Si hay personas por ahí, podría él interrogar testigos para que le puedan ayudar en ese reconocimiento judicial e inclusive, como el juez no es un experto, un expertise, puede tener necesidad a veces de utilizar de utilizar un perito o un experto. Entonces, imagínense pues que se va a hacer un reconocimiento judicial. Yo contaba en la otra sección que yo tuve la experiencia de hacer un reconocimiento judicial sobre un edificio que no se había concluido. Y una de las preguntas, uno de los puntos de reconocimiento era determinar qué clase de electricidad había en el edificio, si era 220 o 210. Yo me recuerdo que le dije al juez, señor juez, eso usted no lo puede determinar. Ah, sí lo puedo determinar, dijo. Y metió la mano en unos cables y le dio un toque eléctrico. Esto es 110, dijo. Bueno, no es el mecanismo para determinar. Yo realmente no me hubiera atrevido a agarrar unos cables y sentir un golpe más fuerte que uno menor, pero según él sí podía determinarlo. Pero un caso como ese, debería ir un perito para que el perito con sus conocimientos pueda decirle al juez, mire, la electricidad son 120 o electricidad 220 o 110. Pero insisto, puede acompañarse también de un perito para que el perito le ayude para determinar algunos puntos de ese reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial, estimados amigos, debe hacerse constar en un acta. El juez levanta el acta donde determina todo eso, que llegó al lugar, que estableció los puntos, que el punto tal estableció tal cosa, que el punto tal estableció tal otra. Va a fraccionar el acta, las partes la van a suscribir. Si alguien se niega, el juez solo lo hace constar y esa acta ya suscrita, el juez la integra al proceso y ya integró prueba al proceso. Hay momentos, esto es una cuestión que voy a explicar, una cuestión muy excepcional. Hay casos en los cuales es necesaria la colaboración de una de las partes, ya sea del actor o del demandado, del proponente o no proponente de la prueba, para realizar un reconocimiento judicial. Ustedes me dirán, ¿en qué caso es necesario? Voy a poner un ejemplo para que podamos entender. Imagínense primero, pensemos que el juez se pretende hacer el reconocimiento judicial sobre un inmueble y ese inmueble es propiedad de la otra parte. Yo propuse un reconocimiento judicial sobre la casa del demandado. Y queremos llegar a la casa y tenemos que entrar a la casa porque quiero determinar cuántos dormitorios hay, quiero determinar algunos aspectos de reconocimiento judicial. Pero nosotros podemos llegar a la casa, pero si la casa está cerrada, el juez no va a poder entrar. Y no va a poder entrar y tampoco puede ordenar ingresar a la fuerza, porque el acto de estos de allanamientos son facultades de los jueces penales cuando andan investigando hechos delictivos o persiguiendo hechos delictivos. Pero en el caso de un juez civil no ordena un allanamiento, el juez no tiene esa facultad. No existe en el Código Procesal la facultad de ordenar a la fuerza y entrar a la fuerza para verificar un inmueble. La única forma en que el juez puede ordenar un ingreso a la fuerza es en el caso del lanzamiento, cuando hay que sacar a la gente de la casa. Pero para ir a revisar cuántos dormitorios hay, un juez civil no tiene esa facultad. Entonces, lo que se hace, porque es necesaria la colaboración de la parte contraria, es que se le pide al juez que la parte contraria haga la colaboración y el juez se la pide. Y se la pide, pero lo percibe de que él tiene que llegar y abrir la puerta y permitir el ingreso, que si él se niega a eso, entonces el juez va a tener, por cierto, lo que se pretendía probar con el reconocimiento judicial. Yo en el reconocimiento judicial pretendía probar que había 3 dormitorios, que había una puerta, que un dormitorio estaba pintado de tal color, estoy dando cosas supuestas, entonces como no permite la otra parte el ingreso, no llega, no colabora, entonces el juez va a tener, por cierto, que había 3 dormitorios, y el juez va a tener, por cierto, lo que yo pretendía probar con esa prueba, con ese reconocimiento judicial. Igual, una vez se ha ofrecido, se ha propuesto y se ha diligenciado, la prueba hay que valorarla, y igual que los medios de prueba en su mayoría, esta se valora conforme al sistema de la sana crítica, donde el juez debe razonar aplicando principios de lógica y de la experiencia y la ciencia. ¿Ok? Esta prueba es una prueba muy práctica, muy sencilla, pero muy valedera, porque el juez constata él los hechos. Ojo, no, la mayoría de hechos no se pueden constatar con un reconocimiento judicial.
Pero los que sí se pueden hacer por ese medio, pues el mejor mecanismo es este, porque el juez va a constatar. Ustedes quieren demostrar que hubo una alteración de linderos, que mejor que el juez la vaya a ver. Ustedes quieren demostrar que hubo una destrucción de algo, que mejor el juez lo vaya a determinar. Entonces, el juez puede establecer ciertos hechos de la demanda yendo él a determinarlo con sus propios sentidos: gusto, olfato, tacto, oído, vista. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este medio de prueba para que podamos resolverlo? Es un medio de prueba, el único medio de prueba directo, se valora conforme al sistema de sana crítica, es una prueba privilegiada, se que recae sobre personas, lugares y cosas, debe notificarse con 3 días de anticipación. Esos son los aspectos más generales que ustedes deben saber. Por supuesto, es importante que ustedes agarren su código y lean el capítulo de esta prueba, porque algo puede venir en el examen, porque su código procesal civil es lo fundamental. Pero todo lo que aquí he explicado lo van a encontrar ustedes plasmado en la normativa que corresponde al reconocimiento judicial. ¿Alguna pregunta, por favor? Carlos, por favor. Gracias, licenciado. En el caso de que estuviéramos llevando un juicio en Zacatepeques, pero el reconocimiento se tiene que realizar en Antigua, ¿el juez puede ir aunque no sea su jurisdicción? Mire, Carlos, usted me acaba de hacer una pregunta de la cual todos opinan distinto a lo que yo pienso. El juez tiene la jurisdicción, y la jurisdicción está determinada del juez por reglas de competencia. O sea, el juez tiene jurisdicción siempre, pero no tiene competencia siempre. Entonces, ¿cómo se determina la competencia? Por las reglas de competencia que varias veces hemos explicado con ustedes. Aquí la pregunta es, y el juez es competente para conocer de la controversia, pero le están pidiendo que desarrolle una prueba fuera de su ámbito territorial. Mi criterio, Carlos, es que tiene toda la libertad de ir. Lo que pasa es que en la práctica no tiene las facilidades para ir. Tiene que hacer un reconocimiento en el Petén, tiene que ponerle avión para que se vaya, pero él es que quería constatar y no estaría incurriendo en violación a esto. Lo que pasa es que aplicamos mal, por eso le digo que la mayoría estaría en contra de lo que estoy opinando yo. Aplicamos mal y los jueces estiman que para eso existen los mecanismos de ayuda de otros jueces, que se denominan exhortos, despachos y suplicatorios. Cuando yo me dirijo a un juez de menor categoría, un juez de primera instancia, y le pido un favor, porque así podríamos decirlo para entenderlo, el favor a un juez menor, le libro un despacho. Le pido el favor que vaya a notificar allá, porque la persona vive ahí donde usted ejerce su jurisdicción. Y le mandamos un despacho y el juez nombra un notificador y él va a notificar. Queremos hacer un lanzamiento y le pedimos al juez de igual categoría, le enviamos un exhorto a un juez de primera instancia de igual categoría para que él ordene el lanzamiento de esa casa que está fuera de nuestra jurisdicción, por dar ejemplos. Pero para mí, la prueba, en general el reconocimiento judicial, el juez tendría toda la facultad de ir y no sería ilegal, porque él tiene competencia, tiene jurisdicción, porque eso nadie se la quita, pero tiene competencia para conocer del caso. Es que esto está fuera de su jurisdicción, está en la Antigua. Güey, claro, por cuestiones de tiempo, facilidad y traslados, mejor que haga un despacho, un exhorto, se lo envía el juez de Antigua para que el juez de Antigua realice la diligencia allá. Pero si realmente quisiéramos que sea una sentencia acorde, quien debería constatar los hechos es el propio juez que conoce del caso. Mi criterio muy particular, el juez podría ir sin ningún problema y no sería motivo de ninguna violación a normas procesales. Mi punto de vista, la mayoría piensan que no es así, que hay que enviar el despacho para que sea otro juez el que vaya a ver las cosas y le cuente. Al final se convertiría no en una prueba directa, sino una prueba indirecta, porque otro juez le va a contar al juez que va a decidir qué fue lo que vio, qué fue lo que oyó y qué fue lo que él pudo determinar. Pero ese es mi particular punto de vista. Yo alegaría eso al momento de que tuviera una impugnación de un acto de esa naturaleza, bajo estos argumentos que le acabo de mencionar. Muchas gracias. Sí, es que eso me quedaba la duda, porque entonces ya el juez ya no sería el mismo juez que fuera a verificar el hecho en Chimaltenango, sino que ya sería otro juez. Rompería con el principio de la característica principal del juez que tiene que ir a ver y a constatar el mismo. Por eso me quedó la duda, pero me quedó muy claro. Mire, don Carlos, pues le digo interesante su pregunta, porque yo pienso lo mismo que usted, pero en la práctica se hace de la manera en que se le encomienda a otro juez que lo vaya a hacer.
Y otro juez lo hace y tiene valor, y el juez lo valora en la sentencia y determina lo que se determina en el conocimiento judicial, pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Pero cada quien, también decirle a un juez aquí de primera instancia que nos vaya a hacer un reconocimiento judicial a la antigua, por ejemplo, olvídese, nos va a mandar a volar, no va a decir, yo tiempo no tengo. Y tampoco tengo los mecanismos, el reglamento judicial, si mucho le va a dar un carro para ir a la zona 5, zona 6 y las zonas aquí en Guatemala, pero para irse a la antigua tendría viáticos y otro montón de cosas que creo que son lo que limita a que lo pueda hacer, pero sí podría hacerlo. Gracias, licenciado. A usted por su pregunta. Ok. El otro medio de prueba que vamos a ver, con el que vamos a concluir el día de hoy, es también un medio de prueba importantísimo. Estamos hablando de la prueba documental o la prueba de documentos. La prueba de documentos, diría yo que es una de las pruebas más importantes. ¿Por qué razón? Porque los documentos plasman aspectos históricos. Es decir, los documentos no se desarrollan en el juicio. Vamos a ver, voy a hacer un resumen de los medios de prueba que hemos visto hasta el momento. Hablé de una declaración de parte, la declaración de parte la desarrollamos en el juicio. ¿Se recuerdan? En la fase de prueba pedimos, o es prueba privilegiada, presentamos una plica, el juez cita la parte, lo juramenta y ahí desarrolla la prueba. Una prueba de testigos, pues pedimos quiénes son los testigos, indicamos los puntos, las preguntas del testigo, se señala un día y hora, se cita a los testigos y se les pregunta y se les el acta. En un reconocimiento judicial, pues se señala un día, el juez va a hacer reconocimiento judicial. En la prueba de expertos, los expertos tienen un tiempo para dictaminar. Entonces, toda esa prueba se desarrolla en el juicio. La única prueba que no se desarrolla, me refiero, no se integra, no se crea, no se hace existente en el juicio es la prueba de documentos, porque esa ya existe. La prueba de documentos no es ni más ni menos que un medio de convicción preexistente. Cuando usted va a presentar una demanda de divorcio, pues acompaña certificación de la partida de matrimonio, un matrimonio de hace 25 años. Cuando ustedes quieren plantear un juicio de paternidad, presentan una certificación de la partida de nacimiento de un niño de hace 2 meses o hace 5 años. Cuando ustedes quieren plantear una ejecución para cobrar una deuda de 1 millón de quetzales, presentan el testimonio en escritura de hace 5 años. El banco quiere cobrar una deuda, presenta la prueba documental es una prueba importante porque a través de ella se puede determinar muchísimas cosas. De hecho, esas son las formas de guardar hechos históricos. Por eso se dice que la prueba de documentos es un medio de prueba indirecto primero, porque al juez se le relata un hecho histórico, fidedigno, y que puedan demostrar ciertas afirmaciones formuladas en el proceso. Entonces, alguien va a preguntar, bueno, entonces es importante los documentos importantísimos. Vamos a ver el otro semestre, por ejemplo, que no es lo mismo plantear un juicio sumario de desocupación, pues de un contrato de arrendamiento verbal a un contrato de arrendamiento escrito. Si está escrito, tiene mayor fortaleza que presentar, porque yo puedo hacer un contrato verbal de arrendamiento. Normalmente si se hacen, quédate en mi casa y págame 1,000 mensuales. El inquilino se queda en la casa y paga 1,000 mensuales, no hay nada por escrito. Pero se puede plantear el juicio de desocupación, por supuesto, pero no tiene las mismas características que tener el documento. Yo quiero cobrar una deuda, que mejor que tenga un documento y mejor si es un título de ejecución, a que no lo tenga. Si yo hago un préstamo, ahí me disculpan por estos inconvenientes de mi tos. Yo hago un préstamo y no doy ningún documento, las posibilidades de recuperar ese dinero por vía judicial existen, pero son poco remotas. Entonces, la prueba documental es importante porque al juez le relata un hecho histórico. Y con eso podemos demostrar afirmaciones que nosotros formulamos en el proceso. Vamos a encontrar normalmente 2 clases de documentos. Vamos a encontrar documentos públicos y documentos privados. ¿Cuál es la diferencia entre un documento público y un documento privado? Bueno, tan sencillo. El documento público es aquel documento que está autorizado, emitido, dado o extendido por un empleado o funcionario público en el ejercicio de su cargo. Ejemplos de documentos públicos: certificación extendida por RENAP, certificación extendida por el Registro General de la Propiedad, una certificación extendida por una autoridad del ICS, un documento extendido por una autoridad de migración, un pasaporte, por decir algo. Son documentos públicos y tienen la característica que son autorizados por un empleado público, pero además que debe cumplir con las formalidades que la ley exige.
porque si una certificación de RENAM la extiende el registrador, pero no va firmada por el registrador, se incumple una formalidad, ¿verdad? Entonces debe cumplir las formalidades y debe ser autorizadas o extendidas por un empleado o funcionario en el ejercicio de su cargo. Los notarios, ustedes saben que por sí son el documento que autoriza, que es un documento público, porque al notario se le considera un funcionario público. Entonces, una escritura pública o el testimonio de escritura pública o un acta notarial son documentos públicos extendidos por un notario. Yo soy notario. Si yo hago un acta notarial, ese documento es público. Ahora, si yo hago una carta de recomendación, ya no estoy haciendo el ejercicio de mi cargo, eso es un documento privado. Este documento público, al igual que la de confesión que se obtiene en la declaración de parte, son los medios de prueba más idóneos para probar un hecho. Si ustedes quieren probar un hecho, qué mejor que confiese la otra parte o que el hecho conste en un documento público. ¿Por qué? Porque ese documento el juez cree en él, porque es prueba legal o tasada. El juez cree en él. El juez no puede dudar del documento público. El juez no puede creer que ese documento es falso. El juez no puede resolver en un juicio diciendo, ese documento pese que es público, yo no creo en él porque tengo dudas, porque no, tiene que creer en él, porque son fidedignos, constituyen una certeza. Todo lo que se contiene ahí es verdadero. Yo decía en alguna oportunidad en mis clases presenciales, decía, imagínense que a ustedes jueces les llega yo recuerdo, les decía a ellos, que en mi época de joven había un notario, no me recuerdo el apodo del notario, ahorita no me acuerdo, le decía, tenía un apodo, pero el notario era famoso porque el notario, él prestaba protocolo. Él llegaba ahí, ahí enfrente a finanzas y le daban firmas, él legalizaba auténticas, él hacía escritura, todo lo firmaba, él nunca miraba, no determinaba si eran firmas de ellos, él firmaba todo. Y el notario fue procesado varias veces y condenado un par de veces por falsedad material ideológica y fue suspendido varias veces de la profesión por esa su ilegalidad. Bueno, abundan muchos notarios de esos todavía ahora en Guatemala, pero en esa época el carnero le decían, era famoso carnero. Ahora la pregunta es, si al juez le llega una escritura del carnero, sabiendo que el carnero es un mentiroso, ha sido condenado, ha falseado, firma, el juez debiera no creer en esa escritura, no puede, porque la ley lo obliga a creer en esa escritura, porque ese documento produce plena prueba. La ley dice, así debe considerar, el juez no razona, el juez no puede decir, considerando y razonando que esa escritura la hizo alguien que tiene antecedentes de ser mentiroso y de hacer falsedad material, por eso yo no le doy valor, no podría. El juez tiene que creer en ese documento público, porque, que insisto, contiene datos fidedignos, producen fe, producen plena prueba. El documento privado, contrario al público, es el que se realiza entre particulares, donde no hay participación de ningún funcionario empleado. Un documento de compraventa privado, un recibo, una carta, esos son documentos privados, que por sí se creen, se estiman, y eso dice la ley, que son auténticos. No es que sean certeros y que sea cierto, son auténticos, dice nada más. Un documento, una carta es auténtica, un recibo es auténtico. Eso no quiere decir, insisto, que estos produzcan plena prueba, pero el juez los considera como auténticos. La diferencia es que aquí no lo autoriza un empleado o funcionario público. Vamos a encontrar otros documentos por ya la modernización, pero porque hay que encuadrarlos dentro de lo que son documentos. Por ejemplo, lo normal de los que he estado hablando son los documentos textuales. Esos están basados en un lenguaje escrito y en papel. En la escritura pública, la carta, el documento privado están hechos en papel, ese es típicamente un documento textual, pero también ahora o antes siempre han existido documentos sonoros. El documento sonoro, pues, es aquel que se desarrolla en un lenguaje oral y sonidos, y normalmente están almacenados en cintas o están almacenados digitalmente, eso ustedes saben más que yo. O hay documentos audiovisuales que tienen imágenes, que también se almacenan en cintas. Los CDs, los USB, en la época nuestra, los cassettes, que ustedes creo que no conocieron, o los cartuchos, que tampoco conocieron, o los discos de 33 revoluciones que tampoco conocieron, pues esos en ese también formaban parte de documentos de otra naturaleza. Hay documentos fotográficos, pues aquellos que se plasman a través de técnicas de fotografía, y lo que ahora es muy normal es que los documentos digitales, son los que están apareciendo en documentos y se almacenan digitalmente, lo que ustedes tienen en su computadora, lo que tienen en el USB, lo que tienen en el CD o lo que tienen ahí.
¿Cómo se presentan los documentos? Normalmente, y estoy hablando de los documentos textuales, se presentan en original. Sin embargo, la ley permite que también puedan presentarse en fotocopia, copia fotográfica, fotostática o otro similar. Entonces, ustedes quieren presentar un documento, normalmente presentan el original y si no, pues presentar fotocopias. No hay ningún inconveniente, la ley permite presentar esos documentos. Tenemos la posibilidad también de pedir documentos en poder de terceros, o sea, no son parte en el proceso, sino son terceros, pero para eso tenemos que probar dentro del proceso que el documento lo tiene el tercero. Además, debemos cuando el juez puede requerir del tercero la entrega original o fotocopias, y en caso de negativa, pues puede al tercero condenarse a daños y perjuicios. O sea, los terceros estarían obligados a entregar un documento si lo tienen en ese poder y es útil para el proceso. Esos son documentos en poder de terceros. No los tengo yo, pero los tienen terceros. Y hay documentos en poder del adversario o de la parte contraria. Eso ya lo expliqué yo cuando hablamos de las pruebas anticipadas. Y recuérdense que hablamos de la exhibición de documentos en poder del adversario. Y aquí pues tenemos que acompañar, si tenemos una copia del documento o indicar qué es lo que contiene el documento, debemos de probar que el documento se encuentre en poder de la parte contraria. Y si logramos probar esto, pues el juez le fija un plazo para la entrega del documento bajo apercibimiento de que si no entrega el documento, el juez va a tener, por cierto, los datos que nosotros le hubiéramos suministrado que acerca del contenido del documento. Esa parte la expliqué yo cuando hablamos de la exhibición de documentos en poder del adversario como pruebas anticipadas. También existe la posibilidad de los documentos privados que se reconozcan ante juez. Es una diligencia en la cual a mí me interesa que un documento privado tenga mayor fuerza y entonces quien lo haya firmado o lo haya suscrito lo reconozca ante el juez. Entonces puedo pedir el reconocimiento. Yo tengo un documento privado, un documento de compraventa, que solo lo firmamos nada más nosotros dos, pero no hay firmas legalizadas, no hay nada. Yo puedo pedirle al juez que haga un reconocimiento de documentos y cito a la parte que lo firmó para que reconozca ante el juez que él lo firmó, que la firma que casa el documento fue puesta por él, que el documento lo redactó él, etcétera, etcétera. Eso se llama reconocimiento de documentos. ¿Tienen más certeza los documentos privados? Sí, se reconocen ante el juez. No es lo mismo presentar un documento privado sin legalización de nada a un documento con legalización de firmas o reconocido ante el juez. En relación al procedimiento probatorio, recuérdense, todas las pruebas se pueden ofrecer, proponer, deben ofrecerse, proponerse y diligenciarse. A veces creemos nosotros que la prueba documental no, porque la está acompañando, la prueba documental ahí va, entonces no tenemos que hacer nada. No. Esa prueba, cuando ustedes la presentan en su demanda, simplemente son papeles. De hecho, cuando se ofrecen, es la única prueba que sí deben de acompañar. Todo lo demás de medios de prueba ya dije que se generaliza su ofrecimiento. Declaración de partes, solo así se dice, reconocimiento judicial, dictamen de expertos, declaración de testigos, pero en la prueba documental tengo que indicar individualmente cada documento. Yo tengo que indicar, ofrezco, vamos a hacer un ejemplo muy rápidamente, un ofrecimiento de prueba de las pruebas que hemos visto. Entonces, en el apartado de la demanda o de la contestación pongo ofrecimiento de prueba. Para probar los hechos expuestos, señor juez, yo ofrezco los siguientes medios de prueba. 1, declaración de parte. 2, declaración de testigos. 3, reconocimiento judicial. 4, dictamen de expertos. Solo así. 5, documentos consistentes en 1, certificación tal y tal. 2, documento tal y tal. 3, documento tal y tal que acompaño. Esa prueba yo tengo que individualizar cada documento y tengo que acompañarlos. Esos son requisitos obligatorios del ofrecimiento, individualizarlos y acompañarlos en la demanda o en la contestación. Pero ahí siguen siendo papeles que están acumulando un gran expediente. Cuando ya entramos a la fase de prueba en los 30 días, ustedes en ese lapso de 30 días tienen que pedirle al juez que el documento que ustedes ofrecieron lo tenga él como prueba. Tiene que decirle, señor juez, yo ofrecí 10 documentos. Quiero que se tengan comprobados los 10 documentos, por ejemplo. Puedo decirle, señor juez, yo ofrecí 10 documentos, pero solo quiero que se tenga como prueba el documento A, B y C, 3. Lo que quiero decir es que, si bien es cierto, yo acompañé 10 documentos, individualicé 10 documentos en mi demanda, ahora que estoy en la fase de prueba, solo me interesan que él tenga como prueba 3. Los otros 7 ya no me interesan porque ya no se va a probar nada, porque ya no me sirven, o por el contrario, inclusive me pueden probar en mi contra. No me interesan proponerlos, entonces no los voy a proponer. Sí los ofrecí, pero no los voy a proponer. Lo que yo no puedo hacer nunca
es proponer un medio de prueba que yo no hubiera ofrecido. Suponiendo que ofrecí 10 documentos y estoy ahora proponiendo 11, el juez me va a decir, bueno, este 11 usted no lo ofreció y no se lo voy a aceptar, y el juez no lo va a aceptar. Y hasta ahí todavía siguen siendo papeles, porque si bien es cierto, yo ya lo ofrecí, ahora de los 10 ya le propuse 5 al juez, es hasta que el juez dicta la resolución y dice, se tiene como prueba dentro del presente proceso los documentos A, B, C, D, E. Él puede decir los 5 o podría decir solo los documentos A, B, C, no así el C y el D, por ser prueba impertinente, por ser no ser una prueba idónea, él puede decir y rechazarlas. Entonces, imagínense, de 10 pruebas, de 10 documentos que yo acompañé y ofrecí, a 5 que yo propuse, el juez solo aceptó 3. Y solo esos 3 van a ser prueba documental. Los demás es estorbo, es papel, está de sobra, ahí se mantiene. Entonces, para que ese documento que usted quiere que sea prueba se convierta en prueba, lo acompaña a la demanda y lo individualiza, se lo pide al juez y el juez tiene que aceptarlo. Y solo así va a ser prueba. Entonces, ¿cuál es el ofrecimiento? Cuando yo lo acompaño en la demanda y lo anuncio. ¿Cuál es la petición? Cuando le pido al juez. ¿Y cuál es el diligenciamiento? Cuando el juez dicta la resolución y acepta esa prueba como prueba documental. Es bien importante resaltar, como dije hace unos momentos, que esta prueba se valora conforme al sistema de prueba legal o tasada, porque la ley ya nos dice lo que vale. Por ejemplo, una prueba, un documento público produce plena prueba, el juez no puede dudar de él, y un documento privado es auténtico, así dice la ley. Entonces, nos quita en cierta forma la responsabilidad de razonar. El juez, insisto, no puede negar el valor de una prueba de un documento público porque es fidedigno lo que ahí dice, salvo que ese documento se declarara nulo o falso, de lo cual en este momento voy a hablar. ¿Cómo se puede impugnar un documento de nulidad o de falsedad? Primero, ¿qué diferencia hay entre nulidad y falsedad? Nulo es aquel documento público que carece de una de las formalidades legales. Nulo es la certificación extendida por el registro de la propiedad que no va firmada por el registrador. Nulo es el testimonio de una escritura pública de un notario que no lleva lugar y fecha. Entonces, no cumple con las formalidades, el documento es nulo. ¿Y cuándo es falso? Es falso cuando el documento inserta hechos que no son realidad, que no son verdaderos. Se incluye una certificación de RENAP, que no se sacó del RENAP, sino se sacó en otro lugar y se alteraron los datos de la certificación o datos del expediente no son verdaderos, eso es falso. Entonces, para que aquel documento público el juez no pueda creer en él, ese documento tiene que ser declarado nulo o falso. ¿Cuándo ustedes pueden declarar, pedir la nulidad o la falsedad de un documento? La pregunta aquí es cuando lo ofrece la parte que lo acompaña? No. Porque cuando lo ofrece solo lo acompaña y no es prueba. Entonces lo puedo impugnar cuando ya la otra parte lo propone, tampoco. Porque cuando lo propone todavía el juez no ha decidido si es. ¿Cuándo lo va a impugnar? Cuando el juez dicta resolución y lo admite. Cuando el juez dice, se tiene como prueba tal documento, yo tengo a partir de ahí 10 días para impugnar ese documento, insisto, por falsedad o por nulidad. Y voy a presentar un escrito donde voy a decir, señor juez, vengo a interponer, señor juez, usted aceptó como prueba tal documento, yo vengo a impugnarlo de nulidad por estos y estos motivos, o lo vengo a impugnar de falsedad por esto y estos motivos. El trámite de esta impugnación de nulidad o falsedad es vía incidental, pero en cuerda separada. Quiere decir que es un incidente que no suspende el proceso, es un incidente de sucesiva sustanciación, por consiguiente el proceso va a seguir, el proceso principal, pero se va a abrir una pieza, una mini pieza, un proceso accesorio, pero separado, para tramitar ahí la impugnación de ese documento. El juez, al momento de resolver, va a dictar un auto, ya sea declarando con lugar o sin lugar la nulidad o la falsedad, y después de esto, pues esa resolución es apelable, se va a ir a un tribunal superior, y si al final queda firme y el documento es declarado falso, no nulo, falso, hay que certificarlo conducente al Ministerio Público o a un juez para que se inicie la investigación por el hecho constitutivo de delito. Entonces, para que un juez no crea en un documento público, el mismo tuvo que haber sido declarado ante el mismo proceso nulo o falso. Si no es declarado nulo o falso, el juez debe de creer en ese documento. Por último, hay un principio de adquisición procesal en esta prueba. El documento que usted presente como prueba, estimado amigo, puede probar en su contra. Recuérdense que conforme al principio de adquisición procesal,
Los documentos prueban para el proceso y no para las partes. Por consiguiente, acá un documento que ustedes aportan al proceso puede probar en su contra. Es el principio de adquisición procesal. Con esto, pues yo termino el tercer medio de prueba, muy general. Como les digo, insisto, yo quiero que ustedes, si son tan amables, puedan leer su código procesal civil y mercantil, especialmente en relación a este apartado, a los medios de prueba que hoy hablamos, porque ahí pues hay otras cosas accesorias que son importantes que ustedes sepan. Yo lo que hago es darles una idea de cómo se ofrece la prueba. Perdonen, disculpen, cómo se ofrece la prueba, cómo se propone la prueba, cómo se diligencia la prueba, cómo se valora la prueba. Hasta ahorita ya estamos hablando de 5 medios de prueba. En la sesión del día jueves vamos a hablar de los 2 últimos 2 que nos quedan pendientes, un tema sobre los alegatos. Vamos a quedar con el día martes de la semana siguiente, tal vez para hablar un poco de la sentencia, y si es posible hacer un repaso tal vez previo al examen final. ¿Alguna pregunta que tengan en relación a este medio de prueba o a los anteriores, a cualquier pregunta que quieran hacer? Este sería el momento para hacerlo, por favor. Amiel, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Una consulta únicamente respecto al examen final. Sí, solo perdón por el ruido. Al final sí va a ser de forma presencial o siempre vamos a manejar la modalidad línea. No, Amiel, mi intención es que sea presencial. Lo que he tenido problemas es que ya hice la solicitud para ver si pueden, la Junta de Facultad nos puede hacer la petición o el trámite para hacerlo, no sé, en algún lugar. Si hay la universidad, pues por supuesto no, pues, ¿verdad? Pero no sé en qué condición está el MUSAC en este momento o alguna aula, alguna de las aulas de la facultad en Misco, pero no he recibido ninguna respuesta. Por el momento no le puedo asegurar cómo va a ser el examen. Seguramente la semana entrante, antes del examen, el martes o en el transcurso de esta semana, yo tengo alguna respuesta y ya les digo a ustedes si los voy a convocar a un lugar determinado, y si no, pues no nos quedará otra más que tener que hacerlo de la misma forma virtual, pero en otras condiciones, no como las últimas 2. Ok, gracias, licenciado. A usted, mira. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, el jueves a la misma hora, con 2 últimos temas de la prueba, por favor. Ahí los veo. Tengan una feliz tarde. Pase buena tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Hola, licenciado, bendiciones. Pase feliz tarde, Lic.